Veamos la derivada como función y como vamos a ver, la derivada es una razón de cambio, es la razón de cambio instantánea de la función con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Decimos que la función f es diferenciable en un punto A si f' de A existe. Recuerden que habíamos definido f' de A a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A entre h, o alternativamente f' de A es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de A entre x menos A. O sea, si nosotros queremos saber cuál es la derivada en el punto, y recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, en este caso esta curva que está aquí, esta recta que está aquí es la recta tangente a la curva y igual a f de x en x igual a o en el punto a f de a. Y podemos ver la pendiente como cualesquiera de estas dos expresiones, el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h, o el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. A veces es más fácil utilizar una versus la otra, pero representan exactamente lo mismo. La diferencia aquí es en este punto x f de x sería definir a x como a más h y definir h, esta distancia que hay entre el punto donde estamos y a. Y lo que queremos es que h tienda a 0 o que x se acerque a. Cualesquiera de las dos expresiones, de nuevo, representan lo mismo. Y desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista gráfico, la derivada lo que representa, la derivada de la función en un punto, lo que representa es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de y igual a f de x en el punto x igual a o en el punto a f de a. La derivada como una función, de nuevo, la definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x menos f de h menos f de x sobre h. ¿Sí? Newton y Leibniz, como saben, son las dos personas que se les acredita la invención o el descubrimiento del cálculo. Newton utilizaba esta notación f con un puntito acá arriba, f con un puntito acá arriba de x para denotar la derivada de una función f. ¿Sí? No utilizaba esta notación de f' de x. Leibniz introdujo el 11 de noviembre de 1675 esta notación que está por aquí, ven por aquí, estas son de las notas, de las anotaciones de una de las libretas de Leibniz, la D aquí para la diferencial. Y vamos a ver por aquí esta S elongada, lo vamos a ver en los el capítulo 5 y capítulo 6 y en adelante, tiene que ver con lo que se conoce como la integral. ¿Sí? Él entonces en noviembre del 1675 es que introduce esta nueva notación para la derivada con respecto a x de f de x. Y no es hasta 1770, casi 100 años después, un siglo después, que Joseph Lagrange comienza a utilizar esta notación de f'. De nuevo, Newton utilizaba esta notación por allá por Inglaterra, Leibniz utilizaba esto en Alemania, ya Lagrange empezaba a utilizar esto a través de toda Europa, pero estas tres expresiones significan exactamente lo mismo, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre
h. Y también es común ver en alguna literatura hablar de la derivada de f de x o de la derivada con respecto a x de f de x. Estas 5 notaciones, f puntito de x, la derivada con respecto a x de f de x, f' de x, de f de x o dx, f de x, todo representa lo mismo, la derivada como función, y esa función es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, por supuesto, si ese límite existe. Sabemos que hay ocasiones en que el límite no existe. Podemos ver entonces f' de a como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, o f' de a el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Eso es cuando se trata de un punto. Cuando estamos hablando de la derivada como función, utilizamos esta definición que está aquí y sustituimos a por x. ¿Sí? Bueno, entonces ser diferenciable es una condición muchísimo más fuerte que ser una función continua. Todas las funciones diferenciables son necesariamente, obligatoriamente continuas, pero no todas las funciones continuas son diferenciables. Y aquí tenemos una proposición, dice sea f una función continua, sea f una función, si f es diferenciable en a, o sea, si la derivada en a existe, ¿verdad? Si estas expresiones existen, entonces f tiene que ser continua en a. Recuerden que para que f sea continua en a, tiene que satisfacer que el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. ¿Sí? Eso es lo que significa ser continua en un punto. Así que vamos a asumir que la función es diferenciable en a y demostremos que tiene que ser necesariamente continua. Y vamos por acá, dice, sea f una función diferenciable en a. Entonces, entre otras cosas, sabemos que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a, ¿no? Eso es lo que es la derivada, existe. ¿Sí? Así que vamos a ver, considera quién es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. No sabemos cuánto es eso, pero si yo multiplico numerador y denominador por x menos a, fíjense que entonces esta expresión que está aquí sería el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a por el límite cuando x tiende a de x menos a. Esta expresión que está aquí es la derivada de f en a, que sabemos que existe, es esto que está aquí, y acá el límite cuando x tiende a de x menos a es a menos a. A menos a es 0, así que tenemos 0 por f' de a, lo que sea. Sabemos que esta expresión existe, y o sea que este número por 0 es 0. Como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a es 0, entonces el límite cuando x tiende a de f de x tiene que ser f de a, y eso lo que significa es que la función f tiene que ser continua en ese punto a. Así que si la función es diferenciable en a, tiene que ser continua en a. Veamos algunos ejemplos de cómo encontrar la derivada de f en, como función. Y como se darán cuenta, el utilizar, el encontrar la derivada involucra, envuelve, conlleva bastante manipulación algebraica. Por ejemplo, este ejemplo dice, halla la derivada de f si f es 3 menos 3x más 4x cuadrado. Así que vamos a la definición, que recuerden que la definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. En este caso, f es 3 menos 3x más 4x cuadrado. Así que vamos por acá, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de 3 menos 3 por x más h, más 4 por x más h al cuadrado, menos f de x, 3 menos 3x más 4x cuadrado. Así que expandimos todo esto que está aquí, expandemos todo esto que está acá, y entonces simplificamos. Miren que acá tenemos 3 menos 3x menos 3h, y acá tengo x cuadrado más 2xh más h cuadrado, y eso tenemos que multiplicarlo por 4 y me quedaría 4x cuadrado más 8xh más 4h cuadrado. Aquí me queda el menos 3x menos 3h, y acá distribuimos el negativo, menos 3 más 3x menos 4x cuadrado. Fíjense que menos 3 con menos 3 se va, 3x con menos 3x también se va, y el 4x cuadrado menos 4x cuadrado se va. Solamente sobrevive el menos 3h, el 8xh y el 4h cuadrado, y por supuesto todo dividido por h. Si se fijan en el numerador, los tres términos que sobreviven tienen un factor común de h que podemos factorizar y cancelarlo con la h que está en el denominador, y quedaría el límite cuando h tiende a 0 de negativo 3 más 8x más 4h. Pero cuando h tiende a 0,
ni negativo 3 ni 8x dependen de h, así que eso se queda quieto, y el 4h tiende a 4 por 0, que es 0. O sea que este límite de la derivada es igual a negativo 3 más 8x. La derivada de f de x igual a 3 menos 3x más 4x cuadrado es negativo 3 más 8x. Acá tenemos otro ejemplo. Dice la derivada de f, si f es raíz cuadrada de 3x menos 1. Así que vamos, es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función todo sobre h. Si se fijan, tanto el numerador y el denominador se van a 0 cuando cuando h tiende a 0, así que tenemos que utilizar alguna manipulación algebraica para poder cancelar ese 0 que tenemos en común, y podemos multiplicar, por ejemplo, como hemos hecho anteriormente, por el conjugado de la expresión en el numerador. Multiplicar por el conjugado es básicamente completar el cuadrado acá arriba, la diferencia de cuadrado. Así que me queda este término al cuadrado menos este término al cuadrado sobre h por raíz cuadrada de 3 por x más h menos 1 más raíz cuadrada de 3x menos 1. Pero entonces 3 por x más h menos 1 menos 3x menos 1 es 3x más 3h menos 1 menos 3x más 1. 3x menos 3x se va y menos 1 más 1 se va. En el numerador solamente sobrevive 3h. Y esta h de aquí con esta h en el denominador se cancela y me queda 3 sobre raíz cuadrada de 3 por x más h menos 1 más raíz cuadrada de 3x menos 1. Y eso entonces, a medida que h tiende a 0, pues entonces esa h, que es la única que sobrevivió por aquí, tiende a 0 y me queda raíz cuadrada de 3x menos 1 más raíz cuadrada de 3x menos 1 en el denominador. En el numerador quedaba, por supuesto, el número 3, que no se altera, y raíz cuadrada de 3x menos 1 más raíz cuadrada de 3x menos 1 es 2 veces raíz cuadrada de 3x menos 1. Por lo tanto, la derivada de la función raíz cuadrada de 3x menos 1 es 3 sobre 2 veces raíz cuadrada de 3x menos 1. Acá tenemos otro ejemplo de una función racional. Entonces acabamos de ver un ejemplo de un polinomio, la derivada de un polinomio. Acabamos de ver la derivada de un radical, y ahora estamos viendo la derivada de una función racional, que es el cociente de dos polinomios. ¿Sí? Buscamos la derivada, la definición sigue siendo la misma. Tenemos que buscar el límite cuando h tiende a 0 del valor de la función en x más h menos la función todo sobre h. Por supuesto, verifiquen que si tratamos de sustituir h igual a 0, nos queda h 0 sobre 0, que no está definida, así que tenemos que manipular algebraicamente esta expresión para poder ver a qué es igual ese límite, si es igual a algo. Así que como tenemos una diferencia de fracciones, ¿verdad? Una diferencia de funciones racionales en el numerador, buscamos mínimo común denominador, que sería en este caso 3 por x más h más 2 por 3x más 2, y simplificamos hasta que llegamos, ¿la? Y vemos aquí todo lo que se cancela, prácticamente todo, excepto un 5h. Este 5h entonces cancela con el h. Hagan este cómputo para que estén seguros de que estamos haciendo el cálculo correcto. Las h se cancelan y me queda 5 sobre esta expresión. Cuando h tiende a 0, entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 5 por 3 por x más h más 2 por 3x más 2. Cuando h tiende a 0, entonces sustituimos h igual a 0 acá y nos queda 3x más 2 por 3x más 2 en el denominador. En el numerador nos queda 5, así que esto es 5 sobre 3x más 2 al cuadrado. La derivada de x menos 1 sobre 3x más 2 resulta ser 5 sobre 3x más 2 al cuadrado. Acá nos preguntan: halle los puntos en la gráfica de la curva y igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 1, donde la tangente es horizontal. Recuerden que la tangente es horizontal si su pendiente es horizontal, y la pendiente es horizontal si la recta es horizontal si la pendiente es 0, y sabemos que la pendiente es la derivada de la función en el punto. Así que tenemos que buscar la derivada de y igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 1. Aquí tenemos el cómputo.
recuerden que es evaluarla en x más h y a eso restarle la función original sobre h y coger el límite cuando h tiende a 0. Así que tenemos 2 por x más h al cubo más 3 por x más h al cuadrado menos 12 por x más h más 1 menos 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 1. Sabemos que el x más h x más h al cubo es x al cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h al cubo. Acá x más h al cuadrado es x cuadrado más 2xh más h cuadrado. Y por supuesto x más h se queda igual. Distribuimos aquí el 2, aquí el 3, acá el 12 o el negativo 12 y cancelamos con lo que tenemos acá. Y de lo que sobrevive, todo tiene un factor común de h que podemos factorizar y entonces cancelarla con la h que está en el denominador. Y una vez entonces tomamos el límite cuando h tiende a 0, todo lo que contiene h se va a ir a 0, este término y este término. Así que solamente sobrevive 6x cuadrado más 6x menos 12. Y esa es la derivada de y, que es 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 1. Una vez obtenemos quién es la derivada de y, esa es la pendiente de la recta tangente. Nosotros queremos saber dónde es horizontal, así que la derivada, la pendiente, tiene que ser 0. Y resolvemos 6x cuadrado más 6x menos 12 igual a 0. Y esto factoriza como 6 por x menos 1 por x más 2. Y si esta expresión, este producto de expresiones algebraicas es 0, al menos uno de los factores tiene que ser 0. Por supuesto, 6 no es 0. Así que x menos 1 es 0 o x más 2 es 0. Si x menos 1 es 0, entonces x es 1. Y si x más 2 es 0, entonces x tiene que ser negativo 2. Significa que hay, para responder la pregunta, hay dos puntos donde la gráfica de la curva y igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 1 tiene tangentes horizontales y esos dos puntos son x igual a 1 y x igual a negativo 2. Esta otra pregunta dice, halle una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la curva y igual a x por raíz de x que sea paralela a la recta y igual a 1 más 3x. Fíjense que nos está pidiendo una ecuación de la recta tangente a la gráfica y no nos está diciendo dónde, no nos está dando un punto. Y tampoco nos está diciendo explícitamente quién es la pendiente, pero nos lo está diciendo implícitamente, me está diciendo que la pendiente de esa recta que estamos buscando, la recta tangente, tiene que ser 3, que es la pendiente de esta recta, y tiene que ser 3 porque me dice que es paralela a esta recta. Así que tenemos que ver, bueno, por ahora, la ecuación o una ecuación de la recta tiene que ser de la forma y menos y1 igual a 3, que es la pendiente por x menos x1. Y tenemos que verificar en qué punto x1, y1 o en qué puntos x1, y1, no sé si hay más de uno, la pendiente de esa curva x raíz de x es igual a 3. Así que buscamos quién es la pendiente de la recta tangente y recuerden que la pendiente de la recta tangente es la derivada, así que tenemos que buscar la derivada de x raíz de x. Y aquí tenemos el cálculo por acá, el cómputo de qué sería la derivada. Recuerden que es el límite cuando h tiende a 0 de la expresión en x más h menos la expresión entre h. O sea que tenemos el límite cuando h tiende a 0 de x más h por raíz de x más h menos x raíz de x sobre h. Cuando x tiende a 0, cuando h tiende a 0, fíjense que esta expresión se va a 0 sobre 0, por lo tanto tenemos que utilizar algún tipo de manipulación algebraica para simplificar esa expresión que está dentro del límite y en este caso, como tenemos diferencias de raíces, optamos por multiplicar arriba y abajo por el conjugado de la expresión en el numerador, que sería x más h por raíz de x más h más x raíz de x. Aquí entonces, una vez simplificado, nos queda vamos a ver por aquí. Bueno, ustedes busquen todos esos cómputos por aquí. Nos queda por acá 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h al cubo, todo sobre h por x más h por raíz de x más h más x raíz de x. Verifiquen que estos cómputos están bien hechos. Si se fijan en el numerador, de nuevo, nos quedan tres términos, que los tres términos tienen una h que podemos factorizar y cancelar con la h del denominador y sobrevive 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado, todo sobre x más h por raíz cuadrada de x más h más raíz de x por raíz de x.
ya hemos resuelto el problema del 0 en el denominador, así que podemos ya sustituir h igual a 0 directamente en la expresión y nos queda entonces, una vez simplificado, que ese límite, la derivada de x raíz de x es 3 raíz de x entre 2. La tenemos por aquí y como nosotros queremos saber, recuerden que la derivada fuese igual a 3, tenemos por acá entonces que 3 raíz de x entre 2 tiene que ser 3. Simplificando nos queda entonces que x tiene que ser igual a 4. Y si x es 4, buscamos el valor correspondiente de y. Sabemos que y es x raíz de x, así que tenemos para el valor de y de x igual a 4, tenemos 4 por raíz de 4. 4 por raíz de 4 que es 2, 4 por 2, 8. Lo tenemos por aquí, y de 4 es 4 por raíz de 4, raíz de 4 es 2 y 4 por 2 es 8. Así que cuando x es 4, y tiene que ser 8 y sabíamos que la pendiente tenía que ser igual a 3. Por lo tanto, tenemos la expresión que queríamos para la ecuación o una ecuación de la recta tangente a la curva y igual a x raíz de x que sea paralela a la recta y igual a 1 más 3x o equivalentemente que su pendiente sea igual a 3. Así que una ecuación es y menos 8 es igual a 3 por x menos 4.